Puede usted empezar. Gracias. Gracias, profesor Eddie. Buenas tardes a todos ustedes. Quería agradecer eh, por intermedio del profesor Eddie, de Jimmy, el profesor Víctor Hugo, a todos los miembros del comité organizador por haberme invitado para participar de este importante evento, el tercer Seminario Internacional de Matemática Perú-Brasil. Bien, antes de empezar, por favor me confirmen si están consiguiendo ver ahí. Sí, aparece. Ya, voy a colocar de esa manera. Bien, entonces hoy día voy a hablar de la dualidad generalizada de Greenless-May en el contexto de las categorías derivadas. Es importante mencionar que esta charla está basada en un trabajo en conjunto con el profesor Wilfredo Mendoza, que es profesor de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de San Marcos. Bien, entonces vamos a hablar rápidamente sobre la cohomología local, al principio en el contexto de los módulos. Después hablaremos un poco sobre la homología local. Después hablaremos un poco sobre categorías derivadas, funtores derivados, cohomología local derivada, ¿no? O sea, vamos a extender la noción que se tiene en la primera parte en el contexto de módulos para una noción en el contexto derivado. Y después vamos a presentar la dualidad de Greenless-May. Vamos a presentar en verdad una versión generalizada del famoso teorema de dualidad de Greenless-May. Y finalmente voy a hablar de algunas referencias bibliográficas sobre las cuales se basa el trabajo. Bien, entonces iniciamos con la cohomología local de módulos, ¿no? Para situarnos, a lo largo de esta charla, A va a denotar un anillo conmutativo netteriano, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a definir la cohomología local. Para eso vamos a precisar de una noción más genérica que es la de ideal, cohomología un ideal, que es lo más común. Vamos a trabajar sobre sistemas ideales. Entonces, phi, un conjunto, una colección de ideales no vacía de A, es un sistema si satisface estas dos condiciones aquí. Para cada par de ideales en phi, existe un tercero en phi que está contenido dentro del producto de esos ideales. Y la segunda condición, que es si tenemos un ideal dentro de phi y B un ideal de A que contiene a ese ideal A, entonces necesariamente ese B va a pertenecer también a ese sistema de ideales, ¿no? Entonces la condición 2 hace, por ejemplo, de que a partir de la condición 2 y la condición 1, que el producto de dos ideales, miembros de esa familia, también forman parte de esa familia, ¿no? Bien, existen muchos ejemplos de sistemas de ideales, pero aquí nos vamos a centrar en dos. Entonces, dos que van a ser importantes en nuestro trabajo. Consideremos dos ideales. Entonces, el primer sistema, el más clásico, digamos, es el conjunto formado por los ideales de A, que contienen alguna potencia de A, alguna potencia natural de A. Y el phi de AB consiste en aquellos ideales de A de tal forma que B más C pertenecen al sistema anterior, o sea, contienen una potencia del ideal A. Entonces, esos dos son ejemplos, como aquí está indicado, ejemplos importantes de sistemas ideales sobre los cuales nos vamos a centrar. Bien, entonces, dado un sistema de ideales y un módulo M, definimos el conjunto gamma phi de M como aquel conjunto formado por los elementos de M que son anulados por algún elemento, algún ideal que pertenece al sistema. Entonces, no es difícil probar a partir de esa definición que este conjunto es un submódulo de M. Además de eso, como estamos en el contexto netteriano, que esa definición aquí es general, más en el contexto netteriano se puede probar que vale esta igualdad. O sea, este submódulo aquí es igual al conjunto formado por los elementos de M
de tal forma que el soporte del submódulo generado por ese elemento forma parte del sistema de ideales. Muy bien, entonces ya tenemos un submódulo. Ahora, dado un homomorfismo de A módulos F, se puede probar que la imagen del gamma phi de M cae dentro de phi, gamma phi de N. Entonces eso nos permite, al principio, bueno, podemos restringir, pero eso de ahí nos permite entonces como la imagen va a estar contenida aquí, entonces definir esta función que parte de este dominio restringido y toma valores aquí. Bien, entonces ahora tenemos dos correspondencias. A cada módulo le estamos haciendo corresponder este submódulo, que es un módulo al final, y a cada homomorfismo de amódulos este homomorfismo. Este acá es homomorfismo también porque, bueno, es una restricción de un homomorfismo. Entonces tenemos así un funtor que va a ser aditivo, también va a ser lineal, de la categoría de módulos en sí mismo. ¿Ok? Bien, se puede mostrar tranquilamente de que este funtor va a ser exacto a la izquierda. O sea, si tenemos una secuencia exacta de módulos, todo es preservado, la parte de la izquierda, la parte inyectiva, digamos, la parte del medio, menos en general la parte sobreyectiva. Ahí ofrece problemas. Muy bien. Bueno, como la categoría de módulos tiene suficientes inyectivos, eso significa de que cada módulo está contenido dentro de un módulo inyectivo, ¿no? Ese es un clásico resultado de la álgebra homológica, conocido como lema de Ekman-Schoop. Entonces se puede hablar de los funtores derivados a la derecha. En este caso aquí, por definición, para cada i mayor que 0, el iésimo módulo de cohomología local soportada en ese sistema es definido como el funtor derivado a derecha de ese funtor de torsión. Ese funtor creo que no mencioné, pero es llamado funtor de torsión. Bueno, ¿cómo se construye, no? Para tener una idea, para sobre todo las personas que no están familiarizadas con estas nociones. Bueno, como dije, entonces se toma una resolución inyectiva que existe gracias al lema de Ekman-Schoop. O sea, este de aquí es un complejo donde todo el mundo es inyectivo, ¿no? Y es exacto, menos esta parte aquí que conecta M con el complejo. Bueno, pero nos olvidamos por un momento de M, tomamos el funtor de torsión a este complejo, formamos un nuevo complejo y le tomamos la cohomología. Entonces, eso representa el funtor derivado a derecha. Y ahí en álgebra es una noción general, se prueba de que esto de acá independe de la resolución que se toma, y en fin, esas cosas. Bien, los casos que nos interesan, porque hemos considerado dos sistemas de ideales concretos, el phi de A, ¿no? Y el phi de AB. Ya, entonces, cuando hablamos de la cohomología local soportada en este sistema phi de A, esto de aquí origina la clásica cohomología local soportada en el IDA, sobre el cual hay mucha literatura. De hecho, cuando se empieza a estudiar cohomología local, por ejemplo, un libro de Brodmann, aparece bien desarrollado y fundamentada esa teoría. Pero Takahashi y sus colaboradores desarrollaron otra cohomología que es soportada en un par de ideales, y justamente esa cohomología aquí coincide con la cohomología local referente o soportada en este sistema de ideales AB. De hecho, juntamente con Roberto Bedregal, que era mi colaborador en la Universidad Federal de Paraíba, desarrollamos o fundamentamos la teoría de cohomología local para familias arbitrarias en general. Pero bueno, ahora estamos centrados básicamente en esta cohomología aquí. Es importante mencionar que existe que la cohomología local puede ser expresada de manera natural como un límite directo de X, ¿no? Esto de aquí es un resultado clásico
en el contexto soportado un ideal y que nosotros conseguimos generalizar a un contexto más amplio. ¿Ok? Muy bien, entonces guardemos esta primera relación. La cohomología local al final es un límite directo de ciertos funtores X. Ahora, vamos a hablar de la aproximación de la cohomología local vía ciertos complejos de Chet. Bien, entonces, dados dos ideales de A, sean A y B dos ideales, y dado un elemento A, consideramos este conjunto aquí, S de AB. Está formado, este A es un elemento, por las potencias de A más los J, donde N es mayor o igual que 0 y ese J es un elemento de B. Entonces, todos los elementos de esa forma hacen parte de este conjunto. ¿Qué de bueno tiene ese conjunto? Ese conjunto es un conjunto multiplicativo, o sea, el 1 está ahí y además es cerrado con relación al producto, ¿no? Bien, entonces se puede hablar de el anillo de fracciones localizado sobre este conjunto multiplicativo. Pero antes de eso es importante mencionar que cuando B es el ideal 0, cuando B es el ideal 0, acá no tenemos J, J es simplemente 0, no sumamos nada, entonces son las potencias de A. Es el sistema multiplicativo clásico formado por las potencias de A1, A. Entonces, tal vez no dije que esta cohomología aquí desarrollada por los japoneses, de hecho, es una generalización de este de aquí, cuando B es justamente 0. Ok, bien, entonces tenemos que este de aquí es un conjunto multiplicativo, y como dije, aquí podemos localizar el anillo, formamos este complejo, en la posición 0 colocamos el anillo y aquí su localización, este morfismo aquí es el morfismo de localización, y por definición este de aquí le vamos a llamar el complejo de Chet con relación a A, ¿no? Ahora, para una sucesión finita de elementos de A1 a N, y va a ser suficiente porque estamos en el contexto noetheriano, entonces el contexto noetheriano los ideales son finitamente generados, ¿no? Y B un ideal, ¿cómo se define el complejo de Chet con respecto al ideal generado por esa secuencia? Y B, como el producto tensorial de esos complejos. El producto tensorial de complejos es nuevamente un complejo, entonces eso define el complejo de Chet con relación a los ideales A y B. Entonces este de aquí es un teorema que aparece en el bonito artículo de Takahashi sobre cohomología local soportada en un par de ideales. Tiene otro nombre, pero básicamente es eso. Entonces Takahashi y sus colaboradores, que son dos, además son tres autores, muestran de que esa cohomología local, ¿no?, puede ser calculada como la cohomología de este complejo de Chet tensorada, en este caso aquí, bueno, colocamos el módulo, si yo quiero colocar un módulo aquí, entonces tensoro con ese módulo, ahí formo un nuevo complejo y le calculo la cohomología, y ese comportamiento es un comportamiento funtorial, un comportamiento natural. Es importante mencionar que este resultado, ¿no?, fue establecido primero para cuando la cohomología es soportada en un ideal, ¿no? Entonces esto extiende, ¿no? Eso extiende lo que ya se conocía. Muy bien, y esto de aquí va a ser importante para nosotros. Bien, entonces ahora voy a hablar un poco de la noción dual de cohomología, que sería la homología local. Para eso vamos a introducir el llamado funtor completamiento con respecto a un par de ideales. A y B, como siempre, son dos ideales de A, ¿no? Entonces este funtor va de la categoría de módulos, ¿no?, sobre ella misma, y en qué cómo es definido. Entonces, para un módulo, como calculamos aquí, tensoramos a el cociente de A con C, se variando en este sistema de ideales, le tensoramos con el módulo, le tomamos el límite inverso y eso de ahí forma un nuevo módulo que es llamado el completamiento con respecto a ese par. Realmente podríamos trabajar aquí, y de hecho en un trabajo nuevamente con Roberto,
fundamentamos la teoría de homología local con soportes en sistemas de ideales cualquiera. En realidad, sistemas que cumplen la condición 1 nada más. La otra condición para homología no es necesaria. Bueno, muy bien. En nuestro caso aquí de A y B, bueno, lo que nos va a interesar es esta definición aquí, ¿no? ¿Cierto? Entonces definimos el funtor de homología local como siendo el límite inverso de los tors. ¿Y por qué? ¿Cómo así? ¿De dónde aparece esta definición? Esta definición es inspirada, digamos, por el contexto. La homología local puede ser calculada como un límite directo de los x. En cierto sentido, los tors son dual, y entonces aquí el límite directo pasa al límite inverso. Y bueno, podemos definir la homología local de esta forma. En realidad existe un trabajo, ¿no? de unos vietnamitas que definieron de esta forma y desarrollaron toda la fundamentación de la homología local, ¿no? El problema consiste en verdad que este funtor no tiene un buen comportamiento, así como el funtor de torsión. El funtor de torsión es un funtor exacto a la izquierda. Entonces, el hecho de que ese funtor sea exacto a la izquierda garantiza de que la cero cohomología local sea naturalmente isomorfo al funtor de torsión. En el caso del completamiento mismo, cuando se trabaja sobre un ideal, no es en general ni exacto a izquierda ni exacto a derecha. Bueno, uno esperaría que sea exacto a derecha. Claro que en ciertas subcategorías de módulos, eso ahí, por ejemplo, funciona cuando son módulos artinianos o linealmente compactos. ¿Es? Bien, en general no. Entonces, para huir de ese problema, ellos ya definen formalmente. Y nosotros lo que hicimos es formular esta definición, pero para sistemas ideales. Bien, más ahora estamos interesados apenas en este sistema. Porque aquí ya presentamos un primer resultado, ¿no? Juntamente con Wilfredo Mendoza Quispe. Recuerdan que Takahashi muestra que la cohomología local puede ser calculada como la homología del complejo de Cheb tensorado con módulo. Y aquí nosotros obtenemos un resultado semejante, que la homología local puede ser calculada como la homología aquí del hom. Existe una adjunción entre el tensor y el hom. Entonces es natural esto de aquí, el hom del complejo de Cheb y aquí el módulo. Pero esto no es un resultado válido en general para módulos. Esto vale en verdad para módulos que tienen esta condición aquí, que son matrix reflexivos. ¿Y qué significa que son matrix reflexivos? Bueno, eso significa que el dual generalizado, tenemos un dual generalizado, ¿no? Entonces, el dual del módulo es isomorfo al módulo, ¿no? Lo que se espera de ser reflexivo, ¿no? Esas ideas generalizan los conceptos primarios de reflexividad de espacios vectoriales, por ejemplo, ¿no? Y en un artículo bonito de Belshoff y sus colaboradores, Enoch García Rosas, Generalized Matrix Duality, ellos caracterizan los módulos matrix reflexivo como aquellos módulos que tienen un submódulo finitamente generado y cuyo cociente es artiniano, y que además el cociente del anillo con el anulador del módulo es un anillo semilocal completo, o sea, que con relación a la topología J-ádica es completo. J es el radical de Jacobson. Bien, entonces para esta clase bonita, nosotros conseguimos este resultado. Pero en verdad, para una generalización al contexto de categorías derivadas, lo que va a ser importante es en la posición 0. En la posición 0, ¿sí? Por la propia definición de homología local, aquí la homología local está definida como un límite inverso de tors. Entonces, en la posición 0, el tor 0 es justamente, o naturalmente isomorfo al tensor. Y aquí aparece justamente el tensor, el completamiento. O sea, en la posición 0, ¿sí?
Entonces, eso de ahí es isomorfo al completamiento. Y este es el resultado importante que nosotros utilizamos para después trabajar en la dualidad de Green-Lesmay. Ok, entonces vamos ahora a intentar generalizar estas nociones, pero en un contexto más amplio, que es las categorías derivadas. O sea, tenemos la categoría de módulos, ¿no? Que sería un local, digamos, si queremos un contexto mayor, donde tengamos, digamos, una subcategoría isomorfa a la categoría inicial, pero como estamos interesados solamente en cuestiones de calcular homología, bien, entonces es mejor trabajar en la categoría derivada. ¿Qué es la categoría derivada? Para rápidamente tener una idea. Al principio vamos a hablar de la categoría homotópica de una categoría abeliana. Entonces, inicialmente este A aquí va a denotar una categoría abeliana. Podemos pensar, por ejemplo, el prototipo de categoría abeliana, que es la categoría de módulos, o pueden ser OX módulos sobre un espacio anillado, ¿no? o X módulos casi coherentes, perdón, sobre un espacio geométrico. Puede ser esquema, puede ser un espacio complejo, ¿no? Bien, entonces, categoría abeliana es eso, ¿no? que tiene las mismas cosas que esperamos, existencia que es aditiva, existencia de núcleos con núcleos y que valga un teorema fundamental del isomorfismo. Eso es categoría abeliana, básicamente. Bien, ¿cómo se define la categoría homotópica de esa categoría abeliana? Bien, tiene que tener objetos. Los objetos son los complejos de A, ¿ya? Esa es la extensión entonces. Pero los morfismos no son precisamente los morfismos de complejos, van a ser morfismos de complejos módulo homotopía. O sea, este cociente aquí del home, de complejos, morfismo de complejos, cocientado con este subgrupo formado por los mapas de complejos que son homotópicamente triviales, ¿no? Bien, entonces existe una noción de casi isomorfismo para complejos. Ella dice que un mapa es un casi isomorfismo, mapa de complejos casi isomorfismo, si el mapa inducido a nivel de homología es un isomorfismo, ¿no? Entonces, ¿será que recuperamos esa noción para la categoría homotópica? Sí, porque si dos mapas se relacionan aquí, ¿no? O sea, son la diferencia es homotópica 0 o son homotópicos, entonces, ¿no? Las homologías coinciden, y si este es un casi isomorfismo, ese otro tiene que ser casi isomorfismo también, depende del representante. Muy bien, entonces se puede hablar del funtor de homología de la categoría homotópica en la categoría abeliana, ¿no? En cada complejo, cada objeto, le calculamos su homología. Y lo interesante es que este nuevo funtor va a transformar casi isomorfismos en isomorfismos, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos interesados, ¿no? Casi isomorfismo en isomorfismos, es mejor tener un ambiente donde los casi isomorfismos ya sean isomorfismos, digamos. ¿Qué hace uno, por ejemplo, en álgebra conmutativa, cuando quiere que ciertos elementos de un conjunto multiplicativo sean unidades? Considera la localización. Bien, entonces lo que uno para la categoría derivada, hace lo mismo, localiza en el sistema multiplicativo formado por los casi isomorfismos. Ya vamos a hablar sobre eso, ¿no? Pero antes es importante mencionar que la categoría homotópica es aditiva, ¿no? O sea, porque esto de aquí es un grupo, lo cociente por un subgrupo, es abeliano, continúa siendo un subgrupo, entonces no pierde la aditividad, pero en general ya no es abeliana. Sin embargo, va a tener una estructura de categoría triangulada. A grosso modo, una categoría es triangulada, si es aditiva, tiene un automorfismo que es llamado la traslación, y existe una colección de triángulos, ¿no? Que se llaman los triángulos distinguidos y que satisfacen una serie de
axiomas, ¿no? Como 4 axiomas. Uno de ellos es bien conocido, el axioma del octaedro, por ejemplo, ¿no? Nosotros en la universidad, para entender estas cosas, hicimos un seminario, recuerdo, y justamente basado en ese seminario pude escribir unas notas que después, si alguien está interesado, las puedo alcanzar. Ok, entonces en la categoría homotópica, ¿quiénes son los triángulos distinguidos? Son aquellos que son isomorfos a los triángulos que vienen de un cono, mapping cone, ¿no? Entonces aquí tenemos un morfismo alfa y este es el cono. ¿Cómo es definido el cono? En la posición n es la suma directa del Cn más 1 con el Dn, y este de aquí es su diferencial, ¿no? Entonces esto se prueba que estos triángulos de esta forma, ¿no?, satisfacen los axiomas que se requiere para hacer una categoría triangulada, y entonces la categoría homotópica es una categoría triangulada. Muy bien, entonces como ya mencioné, me anticipé, la categoría derivada viene a ser la localización de la categoría homotópica con relación a los casi isomorfismos. Pero de manera formal, ¿no?, de manera formal, como un objeto universal, esta categoría derivada es un par formado por una categoría juntamente con un funtor que va de la categoría homotópica en la categoría derivada y que tiene la propiedad de transformar casi isomorfismos en isomorfismos. Esa es la idea, ¿no? Lo que era casi isomorfismo, o sea, a nivel de homología es isomorfismo. Entonces acá, como estamos interesados apenas en homología, bueno, isomorfismo aquí, ¿no? Y ese objeto es inicial con relación a estos pares, o sea, satisface esta propiedad universal. Si tenemos otra categoría juntamente con un funtor de la homotópica en el que hace lo mismo, transforma casi isomorfismos en isomorfismos, entonces tenemos un funtor que parte de la derivada aquí y es único, ¿no?, porque es propiedad universal. Y eso caracteriza la categoría derivada, ¿no es cierto? Y ese objeto, como fue definido de esta manera, es único a menos de isomorfismo canónico. Pregunta, ¿existe la categoría derivada? Sí, la categoría derivada es la localización, como ya dijimos, con respecto al sistema multiplicativo que está formada por los casi isomorfismos, ¿no? ¿Qué sería un sistema multiplicativo en general? Bueno, como dije, debería emular lo que es un sistema multiplicativo en el contexto de anillos, ¿no? De anillos conmutativos al principio, pero más que eso, emula las condiciones de Ura, ¿no?, que son dadas para que producir anillos de fracciones en el contexto no conmutativo. Y eso es un proceso general, en verdad, ¿no? Dado siempre existe la localización. Como acá estamos interesados apenas para el sistema multiplicativo casi isomorfismos, vamos a enfocarnos en esto. Entonces, la localización. Bien, entonces, ¿quiénes son los objetos de esta nueva categoría, no? Los objetos de esta categoría son los mismos que de la categoría homotópica, o sea, son complejos en A. O sea, los mismos complejos. Si pensamos en módulos, complejos de módulos. Ya. Pero los morfismos ya no son tan simples, ¿no? Ya no son simples. ¿Cómo son los morfismos? Entre dos complejos. En verdad, viene a ser una clase de equivalencia, ¿no? Como dije, esto ya que una localización, puedo pensar en términos de fracciones. Entonces, clase de equivalencia de pares de esta forma. Aquí está el dominio, digamos, aquí el contradominio. Y aquí otro complejo. Este negocio aquí va a indicar de que esto de aquí se trata de un casi isomorfismo. Psi, un casi isomorfismo. Y este phi, un morfismo cualquiera. ¿Cuál es la relación entre dos pares? ¿Cuándo son equivalentes, ¿no? Porque se forma una relación de equivalencia. Si tenemos dos pares de esta forma, estos son equivalentes si existe un diagrama conmutativo de esta forma. O sea, acá están, digamos, el numerador, vamos a hablar así, el numerador de la primera, denominador aquí, numerador de la segunda, y denominador. Entonces, si existe un tercero complejo aquí y mapas, aquí un casi isomorfismo y aquí otro mapa, de tal forma que todo ese diagrama ahí sea conmutativo,
Entonces ese par de arriba es equivalente al par de abajo, representan la misma fracción. Entonces escribimos de esta forma justamente, ¿no? Fracción. Bien, ¿cómo se compone morfismo, ¿no? Por ejemplo, rápidamente una idea. Esto es bastante abstracto, ¿no? Solo para dar la idea. Por ejemplo, aquí alfa tiene estos representantes, phi, psi, el casisomorfismo, el otro gamma y sigma. Vamos a colocarlo aquí. Esta parte de abajo a la izquierda, aquí está el denominador, aquí está el numerador y aquí está el otro mapa del cual yo quiero componer. Obviamente, D tiene que coincidir con este dominio aquí, ¿no es cierto? Bien, entonces se muestra, ¿no? con las condiciones que debe satisfacer para hacer un sistema multiplicativo, que existe un diagrama acá, un casisomorfismo y aquí un morfismo. Entonces acá tengo la composición, tomo esta composición y aquí tomo composición. Composición de casisomorfismo porque es cerrado, ¿no? Es lo que se espera de un sistema multiplicativo. Y eso ahí origina la composición en esa categoría derivada. ¿Ven? Ya tenemos algunas ideas de cómo es la categoría derivada, pero recuérdense que también aparece un funtor que va de la categoría homotópica en la categoría derivada, ¿no? Que debe transformar casisomorfismos en isomorfismos. ¿Cómo es definido? A nivel de objetos que son complejos, es la identidad. O sea, ¿no? Q de CS, todo complejo. Y a nivel de morfismos, si tomamos un morfismo de C en D, le aplicamos esta fracción. Porque la identidad, ¿no? Es un casisomorfismo, pertenece al conjunto multiplicativo, ¿no? Uno espera que 1 esté en el conjunto multiplicativo. Bien. Y ahí se prueba que realmente satisface la propiedad universal exigida para ser una categoría derivada. Bien, entonces existen. Ahora vamos a hablar de cómo se deriva ya en el contexto derivado. Pensemos en una categoría triangulada y un funtor triangulado. Esta categoría homotópica ya dijimos que es una categoría triangulada, ¿no? Esto de aquí por hipótesis es. Entonces, ¿qué es un funtor triangulado? Bueno, al principio un funtor aditivo que conmuta con las respectivas traslaciones y que respeta los triángulos. O sea, los triángulos de aquí, aquellos, en este caso, por ejemplo, que vienen de los mapping cones, ¿no? Son transformados en triángulos distinguidos aquí. Bien, entonces, ¿qué es un funtor derivado a la derecha de este funtor triangulado? Es un par, formado por este aquí que lo vamos a anotar RF. RF es un funtor triangulado que viene ya de la categoría derivada en la categoría triangulado, más un morfismo de funtores triangulados. Además de ser un morfismo de funtores, también es morfismo de funtores triangulados, ¿no? Bien, existen definiciones ahí que no voy a entrar, ¿no? Y que tiene no voy a entrar en detalle por causa del tiempo. Con la siguiente propiedad unida. Tiene una propiedad universal aquí, ¿no es cierto? Bien, la preocupación es si este tipo de funtores existen en general, ¿no? O sea, dado un funtor triangulado, existe su funtor derivado a la derecha. Recuerda que hablamos al inicio de funtores derivados, cuando una categoría tiene suficientes inyectivos, está garantizado, ¿no? Pero aquí, a nivel de complejos, ¿cómo es que, cuáles son las condiciones que garanten que un funtor triangulado sea derivable? Bien, aquí vamos a recordar rápidamente cómo se define, dados dos complejos, el complejo Ohm, el complejo Ohm, es un nuevo complejo, ¿sí? Formado por familias que vienen indexadas con enteros. Por ejemplo, aquí el morfismo va de xn a in más n, ¿no? Bien, entonces una secuencia, pensemos una secuencia, una sucesión indexada en los enteros, donde cada morfismo, ¿no?, en la posición i lleva de xn a in y la posición i más n. Y acá está su diferencial, ¿no?, como es en la posición. Por ejemplo, acá el fi me lleva de xn a i más n. Entonces, si le aplico el diferencial en i, entonces esto me va a llevar a
y n más n más 1. Entonces todo esto de aquí ya va a estar en n más 1. Esto de aquí también, este menos 1 a la n, como es usual, se considera ese término ahí para que justamente la composición de diferenciales consecutivos sea 0, ¿no? Si le tomamos la homología, ¿no?, por ejemplo, en la posición 0 a este nuevo complejo, resulta ser el home de la categoría homotópica, ¿no? Bien, pero bueno, eso ahí es para recordar. Lo que queremos es hablar un poco de cómo son los complejos K inyectivos. Es una noción que fue introducida por Spalz-Einstein, está preocupado en justamente responder ese tipo de preguntas, ¿no? Bien, ¿qué cosa es un complejo K inyectivo? Acá tenemos condiciones equivalentes. Esta última, en términos del home, ¿sí?, preserva casi isomorfismos, ¿no? Esto, si ustedes, por ejemplo, tienen algún conocimiento de módulos inyectivos, es más o menos lo mismo, ¿no? El home, aquí, colocamos fijo en la segunda variable, entonces va a preservar secuencias exactas, es un funtor exacto. Entonces aquí lo que se exige es que casi isomorfismos, después de ser aplicados este home, se transforme en también un casi isomorfismo. O sea, a nivel de homología, un isomorfismo. Y aquí tenemos condiciones equivalentes. Por ejemplo, la primera, todo casi isomorfismo tiene un inverso a derecho. O sea, un mapa que va de D a E, cuya composición da la identidad, ¿no? En esta categoría, la categoría homotópica, ¿no? O sea, si lo vemos en la categoría de complejos, o sea, esa composición va a ser homotópica a la identidad. Bien. Existen más condiciones, ¿no?, que se pueden ver en la bibliografía pertinente. Una resolución K inyectiva, ¿no?, de un complejo es un complejo más un módulo, un complejo K inyectivo juntamente con un casi isomorfismo. Esto de aquí generaliza la noción de resolución inyectiva para módulos, por ejemplo, ¿no? La misma historia aquí. Cuando esta categoría homotópica tiene suficientes K inyectivos, ¿no? Si cada complejo tiene una resolución K inyectiva. O sea, si sería sería la versión generalizada del lema de Ekman-Schoop, ¿no? O lo que se exige. Bueno, esto de acá va a ser la versión generalizada, perdón. Vamos a ver, ¿qué cosa? Si la categoría homotópica tiene suficientes K inyectivos, oye, qué interesante. Todo funtor triangulado tiene un funtor derivado a la derecha, o sea, es derivable, ¿ya? Es la misma condición en módulos, ¿no?, que se exige. Y ahora pregunta, ¿qué categorías tienen suficientes K inyectivos, ¿no? Entonces, categorías de Grothendieck. ¿Qué son categorías de Grothendieck? Categorías de Grothendieck son categorías abelianas, que tienen límites directos, ¿no?, y son exactos y además tienen un generador. Por ejemplo, la categoría de módulos. Categoría de módulos es una categoría de Grothendieck. Entonces, Spalz-Einstein demostró que si tienes una categoría de Grothendieck, entonces cualquier funtor triangulado necesariamente, ¿no?, es, por causa de la primera, es derivable. ¿Cómo más o menos se construye el funtor derivado? Por ejemplo, yo quiero aquí, ¿cómo es el RF en C? Simplemente tomamos una resolución K inyectiva, le aplicamos el funtor F, y esto de aquí es a nivel de objetos, el nuevo complejo, digamos, ¿no? Bien, solamente para dar una idea aquí cómo es a nivel de objetos, ¿no? En el caso del home, por ejemplo, en el caso del home, el R-home, ¿no?, el funtor derivado de esto de aquí, total, ¿no?, es simplemente tomar una resolución K inyectiva de este segundo y calcular este home aquí, ¿no?, aquel home que hemos definido anteriormente. Bien, se puede probar, por ejemplo, que en el caso del home, esto de aquí es balanceado en el sentido de que podemos tomar, en lugar de tomar resoluciones K inyectivas de D, podemos trabajar con resoluciones inyectivas de C y entonces da el mismo objeto, ¿no? Bien.
Ok, entonces vamos a dar la idea rápida de cómo es la cohomología local derivada, en el contexto de la derivada, ¿no? Entonces, como estamos interesados solamente en módulos, nuestra categoría abeliana va a ser la categoría de módulos. Y vamos a anotar K de A y de A las categorías homotópica y derivada, ¿no es cierto? Nuevamente, phi es un sistema completo de ideales. Acá tenemos el funtor de torsión que le hemos presentado al inicio. Este funtor es un funtor aditivo y eso de ahí nos permite extender este funtor a un funtor que viene de la categoría homotópica en la categoría homotópica. Y además de esto, respeta los triángulos generados por mapping cons, o sea, es un funtor triangulado. ¿Bien? Muy bien, entonces ahora hacemos la composición de este funtor con aquel funtor Q, que a nivel de objetos es la identidad, ¿no? Y el otro a nivel de mapas, el phi cocientado por la identidad. Estamos en la categoría derivada. Sí, una cosa importante, la categoría derivada en general no es abeliana también, pero ella va a ser triangulada. Y los triángulos distinguidos son aquellos inducidos por los triángulos inducidos de cada de la categoría homotópica vía este mapa aquí. Bien, entonces composición de funtores triangulados es un funtor triangulado. Bien, entonces existe el funtor derivado a la derecha porque la categoría de módulos es una categoría de Grothendieck, ¿no? Tiene suficientes K inyectivos. Entonces, por definición, el funtor derivado a la derecha de esa composición de este funtor aquí que existe es llamado el funtor phi torsión derivado. ¿Ya? Pero él viene de la categoría derivada en esta categoría aquí, ¿no? En general, otra era la categoría triangulada. Es esta la categoría triangulada que estamos tomando. Funtor de aquí a aquí. La categoría derivada en sí misma. ¿Cómo es la cohomología local entonces en este contexto? Recuerden que hablamos del funtor de cohomología, que toma un complejo y le calcula su cohomología. Ya, vimos que ese homorfismo, ese funtor, transforma casi isomorfismos en isomorfismos. Entonces podemos aplicar la propiedad universal de la categoría derivada, y lo cual va a garantizar la existencia de un funtor de la categoría derivada, la categoría de módulos, la cual vamos a anotar como H sombrero aquí, y que hace este diagrama conmutativo. O sea, la composición de esto con Q viene a ser esta cohomología usual, ¿cierto? Muy bien, entonces ya tenemos este funtor. Entonces, como tenemos el funtor derivado a la derecha, el funtor phi torsión derivado, que existe, ya vimos aquí, le hacemos la composición con este funtor, que podemos llamarlo también funtor de homología, porque este extiende la homología usual, ¿no? Entonces, esta composición, por definición, es el funtor cohomología local derivado con respecto a phi. Y ahí la pregunta natural que surge es, ¿y qué fue de nuestros viejos funtores derivados, ¿no? Ok, como dije, la categoría derivada presenta una copia de la categoría de módulos. Entonces aquí está inmersa una copia, una subcategoría plena, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo es ese funtor? A cada módulo yo le asigno el complejo que en posición 0 tiene Cm y los restantes 0, ¿no? Y ahí entonces naturalmente tenemos la categoría de módulo identificada con una subcategoría plena. Aquí tenemos una copia. Bien, entonces si restringimos estos funtores a esa subcategoría, ¿no?, identificada en la categoría de módulos, recuperamos nuestros viejos funtores de cohomología local. ¿Ok? Muy bien. De la misma forma, ya no voy a entrar en detalles, se puede hablar de funtores derivados a la izquierda, más en lugar de trabajar con resoluciones K inyectivas, se trabaja con resoluciones
K-planas, K-proyectivas, ¿no? K-planas en verdad que es más fácil inclusive de manipular. Entonces, por lo menos en el contexto de módulos, existe el funtor derivado a la izquierda de funtores triangulados, en particular del tensor. Aquí este L justamente es referido al funtor derivado a la izquierda de ese tensor. Este tensor es el tensor de complejos, ¿eh? O sea, multiplico tensorialmente complejos. Tensor complejo da un complejo. Aquí fijado un C, entonces tenemos un funtor y ese sería el tensor derivado, tensor total. Bien, este resultado aquí, un resultado general, ya es un resultado general de las categorías derivadas, llamada adjunción derivada, el home tensor, porque si nosotros, por ejemplo, por un momento nos olvidamos de esta R aquí, de esta R, y pensamos apenas en módulos, eso de ahí sería la adjunción del home tensor, que es conocida, ¿no? En el contexto de la categoría de módulos. Pues bien, acá tenemos una extensión al contexto derivado, ¿correcto? Muy bien, y esto de aquí es fundamental en el trabajo, ¿no? Algunos isomorfismos, ¿se acuerdan que en el Takahashi, ¿no?, probó que la cohomología local puede ser calculada como la homología del tensor del complejo de Chet, ¿no?, con el módulo? Bien, nosotros recuperamos eso en el contexto de las categorías derivadas. Entonces, aquí el funtor torsión derivado, ¿no?, o sea, el right derived functor, ¿no?, del gamma torsión, aquí se puede expresar de manera natural como este tensor total del complejo. Este de aquí es el complejo de Chet, ¿no?, mencionado con el complejo X, ¿no?, que va a ir variando, ¿no? Ese es un primer resultado en esta dirección. Para entonces hablar de la adjunción entre... otra cosa, disculpen. Así como se puede construir, ¿no?, el funtor de cohomología local, también podemos hablar derivado, en el contexto derivado, también podemos construir el funtor derivado a la izquierda del funtor completamiento, ¿ya? Bien, entonces, de la misma forma que yo di las ideas aquí, se puede trabajar, ¿no?, porque ese funtor completamiento inicial es un funtor aditivo, se puede extender a un triangulado, ¿no? Entonces, se utiliza el hecho de que en la categoría de módulos hay suficientes K-planos, ¿no?, y entonces existe eso de ahí. Bien, entonces se puede hablar de esto de aquí. Este, por favor, que aparece en el teorema, este de aquí de la izquierda, en el enunciado del teorema, sería el funtor derivado a la izquierda del completamiento, ¿no? O sea, el funtor total, el funtor derivado, ¿no es cierto? Ya, entonces obtenemos este resultado aquí, que este funtor es isomorfo al funtor derivado a la derecha del home, aquí el complejo de Chet, que está fijo, y el X. Pero este X, infelizmente, no es un complejo cualquiera, ¿no? ¿Se acuerdan que hablé de un resultado que nos permitía a nosotros calcular la vieja homología local en términos de una cierta homología del cocomplejo de Chet? Pero necesitábamos de que los módulos sean matriz reflexivos, ¿cierto? Bien, entonces nosotros aquí vamos a trabajar no con toda la categoría, apenas con una subcategoría plena que va a estar formada por ¿quiénes? ¿Quiénes van a ser sus objetos? Cada complejo son aquel que en cada posición es un A módulo matriz reflexivo, y que a partir de un cierto entero sea cíclico, las cohomologías se anulan. A partir de I mayor que K, para cada complejo existe eso, son acíclicos, digamos, se anulan esas cohomologías. Pues bien, entonces, para objetos de esta subcategoría plena, entonces obtenemos este resultado aquí, bonito, ¿no? Y muy bien, y este de acá es el resultado principal, que justamente es la versión generalizada de la dualidad de Greenless-May,
¿Ya? ¿Por qué es una versión generalizada? Porque nosotros trabajamos para dos ideales. Eso existe para un ideal, ¿no es cierto? Existe, es el clásico teoría Greenless-May. Realmente no, creo que no fueron Greenless y May que hicieron eso, a pesar que ellos introdujeron, ¿no? O de manera implícita aparece un artículo de él, pero después otros como Lippmann y sus colaboradores obtenieron ese resultado, ¿no? Incluso para esquemas formales, cosas más abstractas, digamos, ¿no? Más generales. Bien, entonces nosotros obtenemos este teorema, esta versión generalizada. X aquí es un complejo cualquiera. Este Y es aquel complejo que está en esta subcategoría. Ya dije que sus elementos, ¿no? Los módulos ahí, cada uno de los módulos participantes tienen que ser matriz reflexivos. Y a partir de cierto índice tienen homologías que se anulan. Entonces, si ustedes observan esta relación aquí, ¿no? Y nuevamente se olvidan de este R aquí, ¿no? Entonces esto de aquí es una especie de adjunción. Aquí está el funtor derivado total del funtor torsión, fusión total, torsión derivado, a la izquierda. Y aquí el funtor, ¿no? El derivado a la izquierda del completamiento aparece aquí. Entonces es una adjunción, ¿no? Entonces esta adjunción aquí en el contexto derivado es justamente el teorema de Greenless-May, versión generalizada, ¿no? Y bueno, como un colorario, para indicar, este es bien técnico, claro, ¿no? Pero, digamos, llegar a este resultado es simple, bueno, entre comillas, es usar los resultados preliminares. Por ejemplo, esto, se utiliza fuertemente el isomorfismo de adjunción, ¿no? Los otros isomorfismos que hemos mencionado, y aquel viejo resultado que mencionamos al principio. Bien, aquí un colorario, ¿no? Ambos complejos en la categoría, esa subcategoría plena. Entonces, el funtor derivado total del completamiento, de esta vez de este complejo, se puede expresar de esa forma. Muy bien, entonces eso es lo que quería hablar, pero antes déjame mencionar, disculpen, ahí creo que estoy pasando el tiempo, 2 minutos. Bibliografía, ya estoy acabando. Bueno, como dije inicialmente, nuestra charla, la charla está basada en un trabajo en conjunto con Mendoza Quispe, ¿no? Profesor de San Marcos. Es un trabajo en preparación, inclusive nosotros obtuvimos inicialmente un resultado para cierta categoría de anillos, que son los anillos perfectos, pero después revisando se puede mostrar que vale un contexto más general, materianos, ¿no? Bien, Generalizer Greenless-May, Duality, ¿no? Un trabajo en progreso. Y también debo mencionar la tesis doctoral de Wilfredo, ¿no? Con mi supervisión el año pasado en San Marcos. Ahí está disponible en el cibertesis de la Universidad de San Marcos. Entonces los muchachos interesados pueden bajarla de manera libre. Greenless-May, que es este artículo fundamental, ¿no? Para trabajar sobre homología local, a pesar de que estas ideas ya fueron dadas anteriormente por Matlis. Derived functors, del completamiento iádico y homología local. Es importante mencionar que Greenless y May no son algebristas, son topólogos algebraicos. Entonces los problemas de ellos eran concernentes a topología algebraica, ¿no? Entonces, en base a esas necesidades que desarrollan este artículo, un artículo de álgebra incluso publicado en el Journal Algebra, Lippmann tiene unas lecturas muy bonitas sobre homología local, unas notas, y que la desarrolló una escuela en México, datan del año 2002. Ustedes pueden encontrar ahí justamente la generalización para complejos de módulos, nociones de categorías derivadas, inclusive pueden encontrar ahí la dualidad de Greenless-May para un ideal, ¿no es cierto? Y bueno, si ustedes quieren saber más sobre categorías derivadas, les recomiendo el libro de Abnon y Ecutieli, Derived Categories, publicado en el 2020 por la Cambridge University Press. Muy bien, entonces eso es todo. Gracias. Doctor, gracias por su
brillante exposición. Muchas gracias.